Bueno, ya estamos casi todos. Entonces les decía que ya tienen ustedes los puntos de operación para cada una de estas configuraciones. Diseñenlos. Bueno, ok. Para el primer circuito, para este, ¿qué método voy a utilizar? ¿El de diseño rápido, el de mínima distorsión o el de división de efectos? Bueno, de los métodos que tenemos, pues ninguno. ¿Por qué? Porque los tres métodos que tenemos hay una resistencia de emisor. Y en este caso, pues no hay resistencia de emisor. Entonces quiere decir que de acuerdo a nuestros métodos de polarización, no hay forma de diseñarlo. De acuerdo a nuestros métodos. Pero de acuerdo a mis habilidades, yo puedo diseñarlo, ¿verdad? Sé, sé, porque así me dijeron, que por aquí fluye una corriente de 5 miliamperes. Y sé que aquí hay 5 volts. Y también me dijeron que el VCC es de 9 volts. Entonces, no porque en teoría, no porque nunca me enseñaron este tipo de polarización, ¿verdad? Diga, no, no se puede. No, no, está ahí ahora en nuestra experiencia, en uno mismo. Y de acuerdo a mi experiencia, pues dice, bueno, pues si tengo esos datos, pues puedo saber más o menos si aquí hay 5, si esta es, toda esta es, toda esta es mi malla de salida, y aclaro, por malla de salida entiendo que estoy viendo el circuito también así. Nada más voy a dibujar la salida. Está aquí, mi BCC y mi tierra. Este es mi BCC, este es mi RC y así está el circuito. Y por esta malla fluye una corriente que se llama corriente de colector. Punto. Entonces, por esta malla estoy viendo que esta fuente vale 9 volts y que aquí hay 5 volts. ¿Qué caída hay en RC? ¿Qué caída hay en RC? Volts. 4 volts. 4 volts. Aquí hay 4 4 volts. volts. Así de simple. Si hay 4 volts y fluyen 5 miliamperes, entonces la RC, ¿cuánto vale? Pues va a valer 4 volts entre 5 miliamperes. Y esto nos da 800 ohms. ¿De acuerdo? Por lo que les acabo de comentar, este es el valor comercial, digo, teórico de RC. El valor comercial hacia arriba, ¿cuál es? 820. ¿Y cuál es hacia abajo? 680 ohms. ¿Sí? El que está cerca de 800. ¿Sí? Por lo que les acabo de mencionar, la pendiente de esa recta dice que vale 800, ¿verdad? Que es el inverso de RC. ¿De acuerdo? ¿Qué valor van a utilizar ustedes? ¿820 o 680? Les pregunto, jóvenes. Contéstenme rapidito. 820. Bueno, ¿por qué utilizo 820? Pues porque no quiero cambiar la pendiente. ¿Sí? Si la pendiente disminuye, bueno, pues voy a hacer esto, ¿verdad? La voy a chaparrar. ¿Sí? Entonces, como está cerca del valor comercial, del valor teórico, pues agarro 820, por un lado. Por otro lado, imagínense, yo aquí conecto una resistencia de 820. Entonces va a seguir fluyendo una corriente aproximadamente, como son 800, lo teórico, y estoy poniendo 820. Es mi análisis, ¿eh? Es mi análisis. Entonces estoy aumentando el 20 ohms, quiere decir que en lugar de ser 5 ohms, si la resistencia aumentó, pues esta va a disminuir ligeramente. Y si pongo una resistencia comercial de 680, entonces la corriente, la resistencia va a disminuir y esta corriente, pues en lugar de 5 miliamperes, ahora va a ser a la mejor una de 6 miliamperes. Entonces lo puedo ver por acá y lo puedo ver por la ley de Ohm. Entonces la lógica dice que la resistencia RC debe de ser de 820. Ojo, ¿eh? Pero como estoy en el laboratorio, llegué a esa conclusión y entonces puedo decir, bueno, eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Buscar una resistencia lo más cercano a esto, ahorita en este circuito, por el análisis que estamos haciendo. Entonces aquí quedaría como resistencia RC de 820. ¿Alguna pregunta? Bueno, No, profe. bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, ya calculamos entonces esta vale 820 ohms. Ahora, ¿cómo calculo la RA? Como dice aquí. Pues muy fácil.
¿Qué corriente hay aquí? Digo, ¿qué voltaje hay aquí? 5 volts y aquí hay 5 miliamperes, ¿no? DIC. Entonces, este punto, ¿cuánto vale? Este punto vale el BSC, o sea, este punto vale el BSC. ¿Y este punto cuánto vale, jóvenes? 0.7. Esto vale 0.7. ¿Por qué 0.7? Porque por ahí dice que yo conecto aquí el borne positivo de mi voltmetro y aquí conecto el borne negativo de mi voltmetro. Y lo que estoy midiendo es el voltaje de este punto con respecto de tierra. Todos los voltajes se miden con respecto de tierra. Y aquí me estoy dando cuenta que efectivamente lo que estoy midiendo es lo que dijo su compañero. Punto 6, punto 7, teóricamente, ¿de acuerdo? Punto 6, punto 7. Primer comentario ahí, no, no queda aterrizado todavía este valor, ¿eh? Punto 6, punto 7, ¿verdad? Porque es la unión base emisor del diodo. ¿Y por qué me interesa conocer el voltaje aquí? Ah, porque estoy viendo que esta resistencia está sujeto a una diferencia de potencial. Si conozco la corriente, que viene siendo la corriente de base, puedo conocer el valor de RA. ¿Por qué? Porque RA va a ser la diferencia potencial de BCC menos BBE, le voy a poner así, sobre la IB. Todo lo que necesito conocer es ahora la IB. Entonces, ¿cómo calculo la IB? Yo sé que beta es igual a IC entre IB. Despejo de aquí a IB y ya tengo la corriente de base, la sustituyo aquí y ya tengo la corriente RA. Aplicando la ley de Ohm, esta. ¿Esta? Ahora, ojo, aquí hay otro comentario. Bien, y ese comentario está con respecto a BBB. Este BBB es un parámetro estático del transistor y dijimos que el valor de los parámetros estáticos depende de quién, del punto de operación. Entonces, si yo digo punto 6, punto 7, está bien como una referencia. Pero como estoy utilizando y estoy diseñando y estoy utilizando el manual, entonces voy al manual y busco que para 5 miliamperes y 5 volts de modelo gráfico, voy a encontrar beta, perdón, o voy a encontrar mi BBB, mi punto 6, punto 7, a lo mejor punto 62, ¿verdad? Pero es el valor que tiene el BBB al punto de operación. Y también necesito el valor de beta. El valor de beta, como es el otro parámetro estático, voy y busco en el manual de manera gráfica que para 5 miliamperes me dé la corriente de base correspondiente. Entonces, sí, como dijo su compañero, ¿cuánto vale el voltaje? Punto 6, punto 7, perfecto. Esa es la referencia. Entonces yo voy a mi manual y para el punto de operación que estoy manejando, lo leo en el manual y digo, vale tanto. Ah, pues aquí también usted que tiene que calcular la beta, sí, pero como tengo mi punto de operación, voy al manual, calculo mi beta y ya tengo mi beta y por lo tanto la IB. Y ya puedo calcular mi RA. ¿Se fijaron? No necesité ni del diseño rápido, ni el de mínima distorsión, ni el de división de efectos. Yo mismo lo diseñé utilizando el manual para el punto de operación. ¿Se fijan? Ahora, con respecto a los valores, pues aquí sería lo mismo. Me va a dar aquí X valor. Ah, bueno, el inmediato superior comercial y el inmediato inferior comercial. Y con esos dos hago mediciones y yo observo qué es lo que pasa con esta IB. Si esta IB en mis gráficas, en mis gráficas está aumentando, esto está implicando, ¿verdad?, que mi punto de operación va disminuyendo. Si esta IB va disminuyendo, entonces implica que mi punto de operación va disminuyendo y aquí va disminuyendo mi BC, pero aumentando mi C. ¿Se fijan? No nada más es decir S y ya no. Hay que pensar, a ver, si hago esto, ¿qué es lo que va a pasar? Si hago esto, ¿qué es lo que va a pasar con mi manual? ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ah, bueno, pues que voy a hacer mediciones con el superior y con el inferior al teórico. Con el superior y el inferior al teórico.
¿sí? Y cada medición que yo hago es para medir el BCE y la ICE y la ICQ. Con cualquiera de esas combinaciones debo de estar lo más cerca posible al valor que propuse. En este caso, voy a borrar todo. En este caso, lo que yo tengo aquí es que esto vale 9 volts, es que esto vale 5 volts y es que esto vale 5 volts y este vale 5 miliamperes. Estos son los valores que al ajustar RC y RA, ¿verdad? Me den el valor que yo quiero. Es este. Ese es el objetivo de la práctica. ¿Qué es lo que van a ver en la fotografía? Ah, pues como el circuito que acabamos de resolver, la resistencia, voy a decir nada más así, muy superficial, la resistencia RX, RC vale esto y la resistencia RA vale esto. Pero fíjense que detrás de su cálculo está toda esa historia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ojo, ¿eh? Esa es la práctica así. No es el valor que yo quiera, es el valor que me dé el punto de operación. El valor que me dé el punto de operación. El valor que me dé el punto de operación. Y de este circuito, que es el más sencillo, entre comillas, ver, ¿verdad? Con cuál de las dos resistencias ajusto muy fácilmente mi punto de operación. Y aquí se complica con cuál de las cuatro resistencias se ajusta más el punto de operación y con cuál de las cuatro resistencias se ajusta más el punto de operación. Ese es un objetivo que no es escrito. Que yo sepa controlar mi punto de operación para futuras aplicaciones. Por un razonamiento como el que les acabo de mencionar y mejor que el que ustedes tengan, el que ustedes hagan, ¿verdad? Ese va a ser el más importante, no el que las sugerencias que les estoy dando, no, lo que yo, alumno, encuentre. Eso es lo importante, eso es cumplir el objetivo de la práctica. Ojalá, sinceramente, se cumpla. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué método usamos aquí? El de ustedes, el de ustedes. Ahora ustedes aplíquenlo. ¿Por qué? Porque voy a llenar tablitas. Voy a llenar tablitas. Me voy a saltar y aquí dice, por ejemplo, valores experimentales para el circuito básico de polarización. Observe, a 25 y a 50 grados centígrados. Pero fíjense, me voy a ir hasta esta parte aquí. Valores teóricos. Ahí está. Valores teóricos. ¿Eh? Valores teóricos para el circuito básico de polarización. ¿Qué le debo de medir? El BCE, el BB, el delta BCE, la ICQ, ahí dice IC, ¿verdad? Pero interpreto, y el delta IC. ¿Quién es el BCE? Ya saben, el voltaje conexión. ¿Cuánto debe dar aquí a 25? 5 volts. ¿Cuánto debe dar aquí a 25? ¿Quién es BB, jóvenes? En el circuito básico de polarización. ¿Quién es BBB? BBB es el voltaje que hay aquí. ¿Cuánto vale BBB en el manual? Punto 60. Voy a estar inventando. Punto 67. Ah, eso es lo que tengo que poner aquí. Punto 67. ¿Sí? ¿Cuánto vale la IC? 5 miliamperes. Es lo que tengo teórico. ¿Cuánto vale el delta C? Ahí queda. Ahora, después tengo que medirlos a 50 grados centígrados. ¿Sí? Como tengo mis valores teóricos, yo sé cuánto vale este y este. ¿Sí? ¿Cómo le hago para calcular sus valores a 50 grados centígrados? Ah, de las fórmulas que acabo de mencionar, ¿verdad? De las fórmulas que acabo de mencionar. Entonces yo tengo mi BBB a 25 y mi beta a 25 medidos en el manual. Entonces ahora para calcularlos a 50, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar mi formulita que dice 2 milivolts por cada grado centígrado, etcétera, etcétera, considerando que delta de T no se dice, pero estamos interpretando lo que ya sabemos. Por eso dice ahí, ustedes lo van a proponer. Bueno, la propuesta está en función de nuestra experiencia. Aquí va a decir que va a decir 50 grados centígrados menos 25 grados centígrados. ¿Eso qué significa, jóvenes?
el incremento de temperatura es de 25 grados centígrados con respecto a la temperatura ambiente. O sea que se va a incrementar con respecto a 25, o sea, la temperatura ambiente, otros 25 grados más. Y con Profesor, base a esto, sí, dígame. disculpe, ¿le puedo dar acceso a una compañera? Es que tuvo problemas Mm, con su internet. sí, ahorita, sí, ahorita. Gracias. Ajá. Entonces, decía, se le va a incrementar a 25 grados centígrados para los tres circuitos. Aquí estamos hablando del primero. Entonces, lo que dijimos que se tiene que calcular los parámetros con un incremento de temperatura y aplicando nuestras formulitas que ya las conocemos, como va a ser el problema que acabamos de resolver. Ya teniendo esos valores de beta y de BBB, pues entonces aplicamos las mismas fórmulas. Nada más que ahora va a ser aquí BCC menos el BBB a 50. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Una nueva IB. Y esa IB viene siendo a 50, ¿verdad? Para poder obtener nuestra beta. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, ya no voy a variar la RB, ¿verdad? Sino simplemente estoy utilizando para calcular la IB y la IC a 50. La IC, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, pues teniendo ya el cálculo de beta a 50 ya medido con el manual y la IB medida aquí a 50, ¿verdad? Pues entonces ya simplemente le resto, ¿verdad? La caída aquí en RC se lo resto a 9 y me va a dar el BC. Y yo sé que cuando aumenta la temperatura va a aumentar, va a disminuir el BCE. Fíjense, o sea, hay mucho talacha que hacerle, ¿eh? Esta práctica empieza a estar un poquito más interesante, más pesadita para ustedes. Teniendo esos valores teóricos, pues ya tengo el BC a 50, el BBB a 50 y la IC a 50. Entonces, estos delta que aparecen, bueno, ahorita estamos con este, ¿verdad? Estos delta que aparecen, pues simplemente es el porciento de variación de el voltaje colector emisor. O sea, el voltaje colector emisor máximo menos el voltaje colector mínimo, o sea, a 50 y a 25 grados centígrados entre el voltaje colector emisor mínimo. Es la fórmula que hemos utilizado para el porciento de variación de la corriente colector, que ahora pues estamos utilizando el voltaje. El máximo lo tengo, o sea, el máximo sería en este caso a 50 grados centígrados y el mínimo sería a 25 grados centígrados, que así lo vimos también con anterioridad. Y lo mismo para la delta IC. Y estos porcentajes deberán ser significativos para saber con cuál de las tres configuraciones es más estable. Porque el objetivo, como lo dice el objetivo de la práctica, es ver de cuál de estas tres configuraciones es la menos dependiente de la temperatura o es la más estable. Entonces van a tener que hacer sus cálculos teóricos. Aquí están, valores teóricos para el circuito básico de polarización, valores teóricos para el circuito por divisor de voltaje y el circuito de polarización con retro. ¿No? Esta es su referencia. Estos resultados son los que me van a servir para que yo pueda medir en el laboratorio, a mi desarrollo de la práctica. Yo tengo entonces ya esta tabla que ahora dice, pero ahora fíjense qué dice, valores experimentales. Yo tengo acá mis valores teóricos, aquí están. Esta es mi referencia. Esta es mi referencia que me va a servir como eso para que yo pueda decir, ah, bueno, pues sí, están dentro del rango, ¿verdad? Que yo calculé. Sí, están dentro del rango. Y por lo tanto, pues el circuito es, y esa es otra conclusión, es más estable o menos estable. Esto que estoy diciendo es exactamente lo mismo para el segundo transistor o la segunda red de polarización. Esta. ¿Qué punto de operación les di? A ver, déjenme borrar todo esto. ¿Qué punto de operación les di para esta segunda? Les dije BCC igual a 15 volts, BCE igual a 5 volts e IC igual a ¿cuánto? A 10 miliamperes. Ahí está. 15, 5 y 10. Borro, borro. Vean, ¿qué dice, qué dice este problema?
Después de que vimos esto, hicimos este ejemplo. Calcular el circuito de polarización por divisor de voltaje para el transistor BC547, son los transistores que vamos a seguir usando, con ICQ10, BCQ5 y BCC15. Considere este por ciento de variación de la corriente colector. Aquí sí se vale utilizar el método. ¿Y cuál es el método? Vean, aquí está su solución. Si se fijan, 10 miliamperes, 5 volts, 15 de alimentación. El enunciado del problema, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que van ustedes a polarizar con ese circuito con 15 volts, 5 volts y 10 miliamperes. O sea que este circuito, que es el segundo que vamos nosotros a medir, es el que ya resolvimos en clase. Ahora le van a comprobar lo que aquí se dijo, que el porcentaje de variación, o sea, el problema está aquí ya resuelto. Por favor, analícenlo bien y es lo que están haciendo con el primer circuito que acabamos de mencionar. Y aquí están sus valores. Ya está diseñado. Entonces, todo lo que dijimos de aquí es exactamente esto. ¿Sí? Esto es su referencia. Entonces, ahora aplíquenla para llenar la tabla correspondiente a valores teóricos. Aquí miren. Pero valores teóricos para el circuito básico de correlación por divisor de voltaje. Por favor, jóvenes, háganlo bien. Este es el momento en donde debemos de estar más atentos porque aquí está la clave una vez más del curso. Voy a calcular el BCE a 25 y la IC a 25. Ahí tienen los datos. Voy a calcular, tengo el BCE, no lo tengo, pero lo tengo que calcular a 50. La IC a 50. Ahí tengo las fórmulas. ¿Sí? ¿Sí me explico, jóvenes? Voy a calcular simplemente mi IC a 50 grados centígrados. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? A ver, creo que sí la escribimos. Aquí está, miren. Aquí está la fórmula. No está escrita aquí. No está escrita aquí. Pero yo tengo todo mi referencia. Creo que sí está escrita. Y si no, mire, me voy aquí a mis apuntes. Aquí está. Aquí está mi IC. Aquí está. Mi IC, aquí está. Aquí está. Agarré de aquí, pero si quieren, bueno, del análisis donde lo hicimos aquí pasito a pasito, aquí está mi ICM, ahí está. Entonces tengo que sustituir, esto ya sé que lo tengo que eliminar, bueno, no lo tengo, lo elimino por comodidad y simplemente tengo que utilizar los mismos parámetros BB, beta, BD y beta a 25 y los mismos parámetros que voy a leer a 50, pero en lugar de, aquí está el problema, es este el problema, miren. Aquí hicimos las fórmulas. Aquí están las mediciones. Hicimos la medición a 25. Hicimos la medición a 25. Aquí está. Hicimos la medición a 25 e hicimos la medición a 50. Ahí está. No me pueden decir que no lo hemos visto. Aquí está la beta 25 y aquí está la beta 236. Ahora ustedes ajustenlo para que tengan, teniendo la IC a 50, teniendo la IC, híjole, teniendo la IC a 50, qué desesperación, ¿verdad? Teniendo la IC a 50, teniendo la IC a 50, entonces simplemente calculo esa IC por RE, E es igual a I por R, y me da el BRE a 50, y me da el BRC a 50, multiplicando la IC a 50 por 560. ¿Me explico, jóvenes? Estoy aplicando la ley de Ohm nada más. Y entonces, con todos esos cálculos que estoy haciendo, es porque estoy llenando la tabla correspondiente a mi circuito. Aquí está. Aquí está. Aquí me están pidiendo BCA 50. Aplico la ley de Ohm en cada una de las resistencias, en RC, en RE, ¿sí? Le resto de esos valores los conozco, se los resto de 50 y me da el BCE de la fuente de alimentación y me da el BCE. Leo el voltaje en el emisor,
Pues simplemente a 25 es la corriente IC de colector a 25 por la resistencia RE y me da 25. Para medirlo a 50, pues es lo mismo. Es la corriente a 50 grados centígrados por el valor de RE. El BC, ese voltaje BC, es el que me piden aquí, miren. Ese voltaje BC es el que me piden aquí. Es ese. O sea, ese BC es la suma de BCE más BRE. ¿Por qué BC? Porque todos los voltajes se miden con respecto a tierra. Y el voltaje que hay en el colector con respecto a tierra es la suma de este más este. O bien es la suma de este voltaje de aquí a acá menos el voltaje que hay medido sobre RC, me da el BCE. Le resto yo al BCC, le resto la caída aquí en RC y me da el BCE, el BC. ¿De acuerdo? Son mediciones, jóvenes. Así que no pueden decir, oiga, esto no lo tengo. No, no es cierto, ¿eh? Y aquí, ahora sí, cada quien se va a rascar en el sentido, ¿verdad?, de que formo parte de un equipo, ¿verdad? Sí, cada uno se va a rascar con sus propias uñas, perdónenme este famosito dicho, ¿no? Pero es lo que está aquí, valores teóricos para el circuito básico de polarización. O sea que hemos visto este y este. Y ya para finalizar, nos hace falta el de el tercer circuito. ¿Cuál es el tercer circuito? Aquí está. Es la misma tabla, si se fijan, valores teóricos para el circuito de polarización o retroalimentación. ¿Qué le voy a medir? Lo mismo, BC, BE, BCE, delta IC, fíjense, y la IC y todo lo demás. ¿Por qué? Porque si se fijan, me van a decir, oiga, es que ese circuito no lo vimos. ¿Y qué? Pero usted ya tiene las herramientas para demostrar que sí puede con cualquier polarización, la haya visto en la escuela o no. Así le voy a contestar. ¿Por qué? ¿Vio eso usted en su escuela? En su escuela, estoy diciendo, ¿eh? Pues no, pero usted ya le acabo de demostrar que sí lo puede enseñar. ¿Este lo vio en la escuela? No, no lo vi. Bueno, pero usted tiene la capacidad ya para resolverlo. ¿Qué observa? Ahora sí que por analogía, si quieren. Hay un libro, híjole, no me acuerdo cómo se llama, en donde está la demostración de este circuito y se lleva como 3 hojas. Y hay otro libro, el de la experiencia, el de la aplicación de esta teoría en el circuito. ¿Y cuál es esa? Si se fijan, esta red de salida es la misma que esta, ¿verdad? Es la misma. Si se fijan, si se fijan, la R1 está amarrada, bueno, está alimentada por el BCC y forma un divisor de voltaje en la base. Si ustedes se fijan, no, la resistencia R3 no está, que es la R1, ¿verdad? No está amarrada a BCC, sino está amarrada a BC. ¿Y cuánto vale BC? La suma de este más este. ¿Sí? Entonces, ¿qué método voy a utilizar para polarizar este? El mismo que tiene usted aquí. ¿Cuál es el único cambio? Pues que esta R1, digo, esta R3, lo voy a dibujar. Esta R3 la puedo yo dibujar así, miren. Y este voltaje le llamo BC, ¿verdad? ¿Sí? Uy, uy. A ver, me salgo y ya se fue. Ok. Ahora aquí me meto otra vez. ¿Sí? Este es BC, ¿verdad? Entonces la estiro y aquí le pongo BC. ¿Y cuánto vale BC? La suma de este más este. Ahí está. Ya está medido. ¿Y cómo se calcula RC? El mismo que este. ¿Y cómo se calcula R? El mismo que este. ¿Y cómo calculo R1? Ah, aquí está el cambio. Porque para calcular R1, acuérdense la fórmula, dice que es BCC sobre BBB, ¿verdad? Por la RB. La RB ya la conozco. Entonces aquí, en lugar de utilizar BCC, voy a utilizar BC y ya tengo el valor de R1. ¿Y cuánto vale el valor de R4? Pues
pues es lo mismo que este, nada más que en lugar de ser VCC, ahora va a ser BC. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale el voltaje BBB? Este voltaje que hay aquí, este voltaje que hay aquí, este voltaje que hay aquí. Ah, pues de aquí vale el voltaje con respecto a tierra, punto 6. ¿Y aquí cuánto vale? Va, pues vale el voltaje sobre R2. O vale el voltaje BBB más BRE. ¿Y aquí cuánto vale? Pues el voltaje sobre R4. O el BBB más RE. ¿Se fijan? Y entonces las resistencias van a ser las mismas y lo único que va a cambiar es la R4. Entonces sí lo vimos, ¿verdad? Pues sí. De aquí en adelante todas las configuraciones que digan, no, es que no la vimos, por eso no la conocemos, pues ya debe de cambiar esa forma de pensar. ¿Ok? Y aquí se está utilizando para los tres el mismo transistor, el BC547A. Según yo, ya con esto está dado un empujón, ¿verdad? Para que se cumplan los objetivos de la práctica. No es nada más decir, ya llené la tablita o ya llené las tablitas, estas, estas tres tablitas. No es el objetivo, sino que el objetivo es que estas tres tablitas para estas tres redes de polarización ya las diseñé y ahora voy a comprobar. Fíjense, ustedes van a comprobar lo que no hemos visto, pero van a comprobar lo que ya vimos, porque es el circuito que resolvimos en teoría. Según yo, ahí está todo cubierto. Ahí está todo cubierto. Y ya ni siquiera les menciono la experiencia de ustedes con respecto a lo que entiendo que ya hicieron. De que cuando no tengo los modelos gráficos, voy a tomar las características eléctricas, sus extremos. Si ustedes van siguiendo esto, jóvenes, el curso va a ser mucho, muy interesante. Y si no, pues hagan ustedes atractivo con base a esto que les estoy comentando. Así que mucho cuidado con sus cálculos teóricos, porque lo fuerte de esta práctica radica en esto, ¿sí? En el cálculo teórico. Si hacen bien sus cálculos teóricos, en el sentido de seguir lo que, según yo ahorita les acabo de comentar, verán que va a ser una práctica mucho, mucho, muy completa. Mejor que las anteriores. Y si es mejor que las anteriores, quiere decir que lo que sigue de aquí en adelante va a ser mucho mejor que lo anterior. Se cubrió, pues se cumplió el objetivo. ¿Alguna pregunta? Estamos leyendo el formato de práctica, ¿de acuerdo? Entonces nos quedan 5 minutos muy buenos para continuar. Aquí está entonces el circuito básico de polarización, ¿sí? El circuito por divisor de voltaje y el de polarización por retroalimentación. Según yo, ya tienen ustedes la idea de cómo se resuelve. Ahora lo demás les toca a ustedes la talacha, o sea, los cálculos. Porque dice, esto ya no le hagan caso. Dice, esto es para cuando vamos al laboratorio. De T1 y T2 deben ser un transistor NPN y el T3 es un transistor PNP. Esto se lo voy a platicar posteriormente. No hay ningún problema, lo podemos hacer, pero lo hicimos para los tres, para no meter ruido con este concepto, ¿no? Es muy fácil, ya lo platicaremos. Entonces aquí dice T1, T2 y T3 NPN, de acuerdo a lo que les acabo de decir. BC547. Dice que la corriente de colector deberá de estar entre 5 y 12 miliamperes, no se preocupen. Yo ya les dije 5 y 10 miliamperes. ¿De acuerdo? Esto se les dice para que ustedes los diseñen a lo que guste. ¿De acuerdo? Aquí los estoy forzando a que diseñen todos para el mismo punto de operación. De manera presencial, unos toman 5, otros toman 6, otros toman 7, otros toman 12. Entonces es muy variada la selección. Y lo mismo sucede con esto, el voltaje colector emisor dice que debe estar entre 4.5 y 7.5. Nosotros siempre hemos dibujado nuestras gráficas así, ¿verdad? Bueno, aquí le voy a hacer acá. Nuestras gráficas de transistores así, y dibujamos aquí su recta de carga y fijamos su punto de operación en el centro de la variación máxima. Este punto consideramos que es VCC y este punto es el voltaje colector emisor. Así que si aquí le estoy diciendo que el BC es de 4.5,
querrá decir que el VCC es de 9 volts. Si aquí le estoy diciendo que el 7 es de 7.5, querrá decir que el VCC es de 15 volts. Y 15 volts, las fuentecitas de alimentación que tenemos en el laboratorio, pues no están en muy buen estado y son de 30 volts, pero las que sí funcionan entregan cuando mucho 15 volts. Por esa razón lo limitamos a eso. Entonces, de eso que le estoy diciendo, no van a ahorita tomar en cuenta nada de eso. Ya les di los datos, ¿sí? Y aquí dice que la variación puede estar, o sea, la variación, el circuito podrá operar entre la temperatura ambiente y 50 grados centígrados, o sea que el delta de T sí es de el 25%. Delta de T es de 25 grados centígrados. Y dice aquí que una corriente de variación máxima esté menor del 20%. Y ya les dije que es el porciento de variación, ese del 10%. ¿Sí? Esa es la diferencia con respecto a lo que vamos a hacer en el laboratorio, ¿verdad? O sea, no, este es presencial, ahora no es presencial, es lo que les acabo de decir, ¿sí? Fíjense la notita. En este y en todos los demás experimentos, fíjense, ya después estoy viendo hacia el futuro, deben utilizarse los valores comerciales más cercanos a los calculados teóricamente, no conectar elementos en serie y o paralelo para obtener el valor calculado. Si yo tengo una resistencia de 12.5 ohms, entonces conecto una de 12 y luego conecto dos serie, dos resistencias en paralelo para que me dé de 1 ohm, para que me dé 12.5. Es lo que dice, no se vale. Se ajusta con los valores comerciales. A eso se refiere. ¿Sí? Porque alguien dice, bueno, pues para ya fijar mi punto de operación bien, pues entonces en lugar de resistencias, utilizo puros potenciómetros, ¿verdad? Puros potenciómetros y estoy variándolos para que me dé mi punto de operación. No, 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 así no se polariza. Nunca han visto ustedes un diseño de un amplificador en donde esté polarizado y tenga puros potenciómetros para ajustar su punto de operación, ¿verdad? Entonces se diseña con valores comerciales. Eso es lo que trata de dar a entender esta notita, esta notita. Y viene el desarrollo de la práctica. Y entonces aquí dice construir antes de ir al laboratorio, por cuestión que ustedes no van a hacer, el circuito básico de polarización que se ha calculado. Haga las mediciones de los voltajes, colector emisor, y voltaje de BBB, o sea, el voltaje de base, y ahí dice, ¿verdad? Lo que es el BBB, fíjense, y la corriente de colector, tanto a temperatura ambiente como a temperatura de aproximadamente 50 grados centígrados. Con esas mediciones, ¿verdad? Llene la tabla número 1 y es los valores experimentales para el circuito básico de polarización. ¿Cómo sé que estos valores que estoy leyendo son los buenos? Ah, porque voy a comparar con mis valores teóricos, ¿verdad? Teóricos para el circuito básico de polarización. ¿A qué voy al laboratorio a medir? ¿Y qué es medir? Es comparar. ¿Qué calculo? Mis cálculos teóricos con mis cálculos prácticos. Creo que hasta aquí alcanza el tiempo. Mañana terminamos de comentar esto. Cualquier duda que tengan, háganla por favor el día de mañana tempranito y en punto para que veamos también las fotografías y ya invertamos más tiempo en algo que ya por demás va a resultar obvio. Que tengan buen día, jóvenes, y nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Repasen, por favor, hasta mañana. Igualmente para ustedes. Repasen, por favor. Repasen, por favor. Cuídense mucho. Hasta luego.